Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo y que, estoy segura, va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa detrás de las cámaras, qué secretos guardan las estrellas cuando las luces se apagan? Bueno, pues prepárense porque vamos a desgranar uno de esos momentos que dejan a todos con la boca abierta. Hoy hablamos de las confesiones amorosas de Can Yaman, y lo que es aún más jugoso, justo después de que Demet Özdemir le hiciera una pregunta muy directa. Si han oído bien, la chispa parece haberse reavivado, o quizás nunca se apagó del todo. Así que si les gusta el drama, el romance y las sorpresas, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Imaginemos la escena. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, se encuentra en un momento público, respondiendo preguntas, quizá en un evento, una entrevista o incluso en una transmisión en vivo. Y de repente aparece ella, Demet Özdemir, su coestrella en la exitosa serie Erkenci Kuş, una relación que marcó un antes y un después para ambos en la pantalla y para muchos, también fuera de ella. La química entre ellos era innegable y la audiencia global se enamoró de la pareja que formaban Sanem y Can. Pero como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones en pantalla a veces se quedan ahí, y otras veces otras veces toman rumbos inesperados. Ahora supongan que Demet, con esa mirada que sabe capturar la atención de cualquiera, lanza una pregunta. No una pregunta cualquiera sobre sus proyectos o el clima. No una pregunta que va al grano, una pregunta que podría incomodar, sorprender o, quién sabe, despertar el lado más sincero de Can. Y él, en lugar de esquivarla, en lugar de dar una respuesta evasiva, ¿qué hace? Se arma de valor y confiesa. Pero, ¿qué confiesa exactamente? Ese es el misterio que hoy vamos a intentar desvelar. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de especulaciones. Fotos, vídeos cortos, extractos de entrevistas, todo se analizó al milímetro. Y lo que se percibe es una tensión palpable, una conexión que trasciende las palabras. Cuando Demet Özdemir, que además ha sido vinculada sentimentalmente con Can en el pasado, le hace una pregunta particular, la reacción de Can Yaman es lo que ha encendido todas las alarmas. Los fans más acérrimos, los que han seguido cada paso de esta pareja desde Erkenci Kuş, sintieron que esa pregunta era una llave que abría una puerta que muchos creían cerrada. Según los reportes y los fragmentos que circularon, la pregunta de Demet no fue directa como, «¿Todavía me quieres?», pero sí lo suficientemente íntima y personal como para poner a Can en una situación donde una respuesta superficial no bastaría. Se trataba de algo que aludía a los sentimientos, a las experiencias vividas juntos, quizás a la profundidad de la conexión que compartieron durante las grabaciones de la serie, o incluso a lo que podría ser su presente o futuro. ¿Y la respuesta de Can? La respuesta de Can ha sido descrita como una confesión amorosa. Podríamos imaginar que Demet, con una sonrisa pícara, le pregunta algo como, Can, después de todo lo que vivimos en la serie, ¿sigues creyendo en ese tipo de amor que Sanem y Can sentían? O tal vez algo más personal, haciendo referencia a algún momento específico que solo ellos dos entenderían. La manera en que Can responde es clave. No se trata de un sí rotundo o un no tajante. Se trata de palabras medidas, pero cargadas de emoción. Habla de la huella que Demet ha dejado en él, de la importancia que tuvo su relación en pantalla, y de cómo esa experiencia lo marcó de una forma especial. Es importante recordar que la pareja de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un fenómeno. La química entre ellos era eléctrica, y los fans no solo esperaban verlos juntos en la serie, sino que anhelaban que esa conexión traspasara la ficción. Y aunque ambos han negado tener una relación sentimental en ese momento, los rumores nunca cesaron. Han habido idas y venidas, acercamientos y distancias, lo que solo alimenta más la curiosidad del público. La serie Erkenci Kuş no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó mercados internacionales, catapultando a sus protagonistas al estrellato global. Los foros de fans, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de teorías sobre su relación, alimentadas por la palpable complicidad que irradiaban en cada escena. Entonces, ¿qué significa esta confesión amorosa? ¿Se trata de un amor romántico platónico que perdura? ¿O es una forma elegante de decir que guardan un cariño muy especial el uno por el otro, producto de una experiencia compartida muy intensa?
Lo más probable es que Khan, al verse interpelado directamente por Demet, sintiera la necesidad de ser honesto, de expresar la profundidad de lo que significó trabajar con ella. La industria del entretenimiento, a menudo criticada por su superficialidad, a veces nos regala estos destellos de autenticidad que nos recuerdan que detrás de los personajes glamurosos hay seres humanos con emociones complejas y recuerdos imborrables. Las confesiones amorosas en el mundo de la fama pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, son combustible para los fans que sueñan con sus parejas favoritas juntas. Por otro, pueden generar malentendidos o presiones adicionales en sus vidas personales y profesionales. En este caso es fascinante ver cómo una pregunta de Demet Özdemir desencadena una respuesta tan reveladora de Can Yaman. Las redes sociales explotaron con esta noticia, dividiendo a los fans entre aquellos que ya lo imaginaban y aquellos que se mostraron sorprendidos por la naturaleza de la confesión. Podríamos hipotetizar que Can se refirió a la intensidad de las emociones que experimentó al interpretar a Candy Beat, un personaje que se enamora perdidamente de Sanem. Y quizás al ser preguntado por Demet, la musa de esa interpretación, se vio empujado a admitir que esas emociones, si bien parte de la actuación, dejaron una marca imborrable en él. No es descabellado pensar que en ese momento de honestidad, él haya podido decir algo como, Demet, lo que vivimos en el set fue algo único. La forma en que tú dabas vida a Sanem hizo que todo fuera tan real, tan poderoso. Siempre llevaré conmigo esa experiencia, y el cariño que siento por ti como persona y como artista es inmenso. Esta no sería una confesión de amor romántico en el sentido tradicional, pero sí una profunda validación de lo que compartieron. Sería reconocer el impacto mutuo y la conexión especial que se forjó. Y eso, para muchos, es igual de conmovedor. La belleza de estas situaciones es que nos recuerdan que detrás de las cámaras, los actores son personas con sentimientos reales, con vínculos que se crean a través de proyectos compartidos y que pueden perdurar en el tiempo, independientemente de si se convierten en una pareja romántica o no. La industria cinematográfica, y particularmente la televisiva turca, tiene una habilidad especial para crear estas dinámicas intensas entre sus actores principales, lo que a menudo se traduce en una química en pantalla que el público anhela ver replicada en la vida real. La pregunta de Demet Özdemir podría haber sido una forma sutil de sondear las aguas, de ver si la conexión que sentían en pantalla tenía algún eco en la realidad, o si simplemente querían cerrar un capítulo de una manera honesta y respetuosa. Y la respuesta de Can, al ser calificada como una confesión amorosa, sugiere que él eligió la vía de la sinceridad y la apreciación. La audacia de Demet al formular una pregunta que podría ser tan personal, y la valentía de Can al responder con tanta franqueza, son los elementos que han capturado la atención del público. Podríamos imaginarnos los detalles, la pausa antes de responder, la mirada que intercambian, el leve temblor en la voz si la emoción lo embarga. Estos pequeños gestos son los que hacen que estos momentos sean tan cautivadores para el público. Can Yaman, conocido por su carisma y su intensidad, al verse confrontado por alguien con quien compartió una conexión tan fuerte, probablemente se sintió inspirado a abrir su corazón, aunque sea un poco. La forma en que se desarrolló la interacción, según los rumores y fragmentos que han trascendido, sugiere un momento de intimidad inesperada, incluso si se produjo en un contexto público. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. Las líneas entre la ficción y la realidad a menudo se difuminan. Los fans invierten tanto emocionalmente en las parejas de pantalla que a veces, sus deseos superan la lógica. Pero en este caso, lo que ha sucedido parece ser un hermoso reconocimiento de lo que fue, sin necesariamente prometer un futuro romántico. La nostalgia por la pareja Sanem y Can, y la esperanza de que su magia en pantalla se tradujera en algo más, ha sido un motor constante de conversación entre los seguidores de la serie. La confesión amorosa de Can Yaman, provocada por una pregunta de Demet Özdemir, es un recordatorio de que las conexiones humanas son complejas y multifacéticas. Puede haber amor en muchas formas, amor de amistad profunda, amor de admiración, amor de gratitud, y sí, también amor romántico. Lo que Can parece haber expresado es un profundo aprecio y un reconocimiento del impacto significativo que Demet tuvo en su carrera y en su vida. Su respuesta podría haber sido una forma de honrar el viaje que compartieron, tanto en la ficción como en las experiencias que rodearon la creación de Erkenci-Kuş. Y es precisamente esa ambigüedad, esa sutileza, lo que hace que la historia sea tan intrigante. No tenemos los detalles exactos de la pregunta ni de la respuesta completa,
pero la forma en que se ha narrado sugiere un momento de profunda conexión y honestidad. Y eso, amigos míos, es lo que nos fascina de las celebridades. Nos gusta ver que detrás de los personajes perfectos hay personas reales con sentimientos complejos. La especulación se convierte en parte de la diversión, alimentando la imaginación de los fans y manteniendo vivo el interés en estas figuras públicas. Podemos inferir que la pregunta de Demet tuvo que ver con la naturaleza del amor que vivieron sus personajes, o quizás con la forma en que esa experiencia los afectó a nivel personal. La respuesta de Khan, descrita como una confesión amorosa, no necesariamente implica una declaración de amor romántico incondicional, sino más bien un reconocimiento de la profunda huella que Demet ha dejado en su vida, profesional y quizás personal. Podría ser una confesión de que el amor que sintió al interpretar a Candy Beat, y que fue intensificado por la presencia y el talento de Demet como Sanem, fue tan real y profundo que lo marcó para siempre. En el universo de las celebridades, donde cada interacción es escrutada y analizada, este tipo de momentos se convierten en legendarios. La forma en que Demet, con su agudeza y su conexión con Khan, pudo interpelarlo de tal manera que generara una respuesta tan reveladora, es digna de admiración. Y la apertura de Khan para compartir sus sentimientos, para ser vulnerable ante la cámara o ante su audiencia, habla de su madurez y de su respeto por la conexión que compartió con Demet. Así que, en resumen, lo que tenemos es a Khan Yaman, bajo la influencia de una pregunta aparentemente inocente pero cargada de subtexto de Demet Özdemir, soltando palabras que han sido interpretadas como una confesión amorosa. Esto no significa necesariamente que estén planeando una boda mañana, pero sí que la conexión entre ellos es real y profunda. Han compartido algo especial en Erkencikus, y parece que esa chispa, o al menos el recuerdo de ella, sigue viva. La pregunta y la respuesta han abierto un nuevo capítulo en la saga de Khan Yaman y Demet Özdemir, alimentando el debate y la especulación entre sus seguidores. Ha sido un placer desgranar este emocionante acontecimiento con ustedes. La vida de las estrellas de cine a menudo está llena de estas historias que nos hacen soñar, especular y sentir un poco más cerca de ellos. La forma en que una simple pregunta puede desatar emociones tan profundas y generar titulares impactantes es un testimonio del poder de las conexiones humanas y de la fascinación que ejercen las figuras públicas sobre nosotros. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente? ¿Creen que hay un romance entre Khan y Demet? ¿O simplemente fue un momento de profunda amistad y gratitud? ¿Qué tipo de pregunta creen que Demet le hizo para provocar tal reacción? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.